Segundo desafío. El retrato bíblico de Jesús no es digno de confianza porque la Iglesia alteró el texto. Primeras dos citas. A medida que he ido estudiando la tradición de los manuscritos del Nuevo Testamento, me he dado cuenta de que con el paso del tiempo, los escribas alteraron radicalmente el texto bíblico. En algunos casos, lo que está en juego es el significado del texto. Bart D. Ehrman. Segunda cita. Existe un registro interminable de lo que ha sido una persistente corrección ideológica de los textos canónicos desde la más remota antigüedad. Richard C. Carrier, ateo. Empieza el contenido del capítulo. Cuando era reportero del Chicago Tribune, una universitaria de un pueblecito de la región central de Estados Unidos entró a trabajar con nosotros durante el verano. Sus padres se sentían inquietos porque vivía en una gran e imprevisible metrópoli, de modo que su madre la llamaba con regularidad para saber cómo estaba. Un día sonó el teléfono y un reportero que pasaba por allí contestó la llamada. Cuando la madre preguntó si podía hablar con su hija, el reportero contestó: «Lo siento, no puede ponerse, está en la morgue». El grito que se oyó al otro lado de la línea recordó al reportero que no todo el mundo conoce la jerga del periódico. Por supuesto, no se refería al depósito de cadáveres del condado, donde se guardan temporalmente los cadáveres de algunos fallecidos para practicarles la autopsia. En la jeringonza del periodismo, la morgue es la biblioteca del periódico donde se archivan los antiguos artículos. El término morgue sigue utilizándose hoy. Sin embargo, la tecnología ha transformado radicalmente el modo en que los periódicos gestionan sus archivos. Cuando estaba en el Tribune, los bibliotecarios recortaban meticulosamente los artículos de los periódicos, los doblaban cuidadosamente y los archivaban en sobres amarillos, uno para cada tema, personas que se mencionaban en el relato y nombre del reportero. Rara vez se permitía el acceso a la morgue a investigadores foráneos por evidentes razones de prudencia en la protección de este valioso depósito de historia. Hoy, muchos artículos de periódicos permiten búsquedas electrónicas por Internet. En el 2006, el New York Times anunció que los suscriptores de la edición impresa gozarían de libre acceso a todos los artículos publicados en los periódicos desde 1851. Un verdadero tesoro de valiosos datos históricos que ofrecían relatos de tiempos pasados desde el lugar de la noticia. En nuestros días, la mayoría de los historiadores no trabajan con recortes de periódicos amarillentos y quebradizos. Se les da una copia electrónica del artículo, que fácilmente hubiera podido ser alterada por alguien empeñado en reescribir la historia. Por ejemplo, en los años 70 y para eterno bochorno del New York Times, su rival, el Washington Post, se le adelantó repetidamente con exclusivas durante la investigación del Watergate. ¿Qué sucedería si alguien de la biblioteca del Times modificara algunos textos de artículos del caso Watergate para que pareciera que era el Times el que de hecho había vencido al Post? Cuando algún investigador accediera a aquellos artículos alterados, ¿cómo podría determinar lo que había formado parte de los relatos originales y lo que se había añadido más adelante? En este caso, el investigador tendría a su disposición numerosas claves. Las añadiduras posteriores beneficiarían la reputación del Times. El estilo de estas adiciones podría ser ligeramente distinto del que encontraría en el resto de la narración. En vez de encajar con fluidez en la narrativa del artículo, las porciones añadidas podrían parecer extrañamente fuera de lugar. Y lo más importante, los investigadores podrían visitar las bibliotecas municipales de todo el país y buscar copias de los mismos artículos del Times en microfilme. Estas versiones serían anteriores a los artículos falsificados y al compararlos pondrían rápidamente de relieve las alteraciones de la copia electrónica. Esto se parece bastante al modo en que los eruditos intentan reconstruir el texto original del Nuevo Testamento. Hace ya mucho tiempo que los papiros más antiguos han quedado reducidos a polvo.
Hasta la publicación del primer Nuevo Testamento en griego, en una imprenta a comienzos del siglo XVI, los escribas elaboraban documentos copiados a mano de los manuscritos del Nuevo Testamento. Los errores eran inevitables en este proceso muy humano. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de que el texto que tenemos hoy no ha sido alterado de manera sustancial? Los eruditos formados en la crítica textual utilizan una serie de técnicas para intentar determinar la redacción de los textos originales. Estos rastrean meticulosamente los manuscritos en una escrupulosa búsqueda de anomalías. Comparan cuidadosamente las copias de los antiguos manuscritos de distintas fechas y varias regiones para ver dónde concuerdan y dónde difieren. Se consideraba que esta era una labor bastante misteriosa hasta que en el año 2006, uno de los críticos textuales más destacados del mundo, Bart D. Ehrman, redactó el primer libro de interés general sobre el tema. Jesús no dijo eso, que se instaló dilatadamente en la lista de bestsellers. Durante varios meses fue el libro religioso más vendido de Estados Unidos. De hecho, se trata de un título poco apropiado para este libro. En sus 248 páginas apenas se habla de tergiversaciones de las palabras de Jesús. No obstante, el mensaje subyacente del libro es que los lectores no pueden confiar realmente en el texto de la Biblia, y que el retrato de Jesús que normalmente se traza a partir del Nuevo Testamento puede no ser fidedigno. No tenemos los originales. El libro de Ehrman hace sonar inmediatamente la alarma entre los lectores. Ehrman, director del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, afirmó que el número de variantes o diferencias entre varios manuscritos escritos a mano ascendían como mínimo a 200.000 y llegaban quizás a 400.000. Hay más variantes entre los manuscritos que palabras en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos, pues, afirmar que la Biblia es la inerrante palabra de Dios, si en realidad no tenemos las palabras de Dios, que Dios inspiró de manera inerrante, sino solo las copiadas por los escribas, a veces correctamente, pero otras muchas incorrectamente? Preguntaba Ehrman. No tenemos los originales. Tenemos únicamente copias llenas de errores y la inmensa mayoría de ellas proceden de un periodo muy posterior al que se redactaron los originales, y es evidente que difieren de ellos de muchas formas. Y lo que es peor, Ehrman dice que a lo largo de los siglos, algunos escribas alteraron deliberadamente el texto por motivos teológicos y de otro tipo. En algunos casos, dice, dependiendo de cómo se resuelve un problema textual, lo que está en juego es el propio significado del texto. Por ejemplo, ¿era acaso Jesús un hombre iracundo? ¿Es cierto que estuvo totalmente angustiado ante la muerte? ¿De verdad les dijo a sus discípulos que podían beber veneno sin que ello les afectara? ¿Sacó del atolladero a una mujer adúltera y la despidió con una suave advertencia? ¿Se enseña explícitamente en el Nuevo Testamento la doctrina de la Trinidad? ¿Se llama realmente a Jesús el único Dios? ¿Se indica en el Nuevo Testamento que ni siquiera el propio Hijo de Dios conoce el momento concreto del fin? Las preguntas se multiplican. Ehrman dejó helados a muchos lectores cuando descartó la autenticidad de uno de los pasajes más entrañables de la Biblia, el conmovedor relato de un compasivo Jesús que perdona a una mujer adúltera. Y lo que es más, Ehrman afirmó también que el final del Evangelio de Marcos, donde se consignan las apariciones de Jesús tras la resurrección, y el pasaje de la Biblia donde se describe la Trinidad de manera más explícita e inequívoca, son también añadiduras posteriores que realmente no formaban parte del Nuevo Testamento original. Ehrman no es el único erudito que cuestiona la fidelidad con que se ha transmitido el Nuevo Testamento. Incluso los copistas más cuidadosos cometen ciertos errores, como bien saben todos los correctores de pruebas. De modo que nunca podremos afirmar que poseemos un conocimiento seguro y exacto del texto original de ningún escrito bíblico. Escribieron algunos miembros del Seminario de Jesús. El conocido ateo Richard C. Carrier dijo: muchas de estas lecturas en conflicto no pueden explicarse como simples errores de los escribas. Son de naturaleza ideológica.
No obstante, fue el libro de Ehrman, ameno, ingenioso y en apariencia muy creíble, lo que realmente agudizó la controversia. El gran éxito del libro se debe, en parte, al encantador relato en el que Ehrman va explicando que ciertos hipotéticos errores en el texto del Nuevo Testamento le llevaron a emprender un recorrido personal desde el cristianismo al agnosticismo. Ehrman explica que tuvo una sincera experiencia de conversión durante sus estudios de secundaria cuando conoció un grupo de estudiantes cristianos. Más adelante se graduó en el conservador Moody Bible Institute, una especie de campamento de reclutas cristianos, y posteriormente del evangélico Wheaton College, alma mater de Billy Graham. Ehrman llegó a un momento decisivo mientras estudiaba en el más liberal seminario teológico de Princeton, donde realizó un trabajo para explicar una aparente discrepancia en el Evangelio de Marcos. Dijo que hubo de hacer piruetas exegéticas para soslayar el problema, pero pensó que su profesor, un buen erudito cristiano, apreciaría su esfuerzo. En lugar de ello, el profesor puso una simple nota: quizás solo es que Marcos cometió un error. Aquel comentario, dijo Ehrman, me llegó a lo más hondo. Finalmente concluyó que sí, quizá Marcos se había equivocado y entonces se abrieron las compuertas. Quizás, se dijo, se habían cometido otros errores en la Biblia. Con el tiempo, esto produjo un cambio sísmico que le llevó a concluir que la Biblia era un libro humano de principio a fin. Hoy se describe a sí mismo como un feliz agnóstico que cree que cuando llegue al final de su vida, dejará simplemente de existir como el mosquito que aplastaste ayer. Las cuestiones que plantea en su libro están ahora desafiando la fe de otras personas. Este es el texto de un mensaje electrónico que recibí. Por favor, ayúdeme. Acabo de leer el libro de Bart Ehrman. Jesús no dijo eso. He crecido en la iglesia y tengo 26 años. Este libro ha devastado mi fe. No quiero seguir estando a ciegas. Quiero saber lo que pasa realmente con la Biblia y lo que he de creer, aunque vaya en contra de todo lo que he creído desde la niñez. ¿Tiene razón Ehrman? Esta es la pregunta que me llevó a tomar un avión con destino a Dallas para encontrarme con otro famoso crítico textual cuyas credenciales como erudito están al mismo nivel que las de Ehrman. Lo que está en juego es nada menos que el hecho de si podemos o no confiar en que el Nuevo Testamento nos ofrece una imagen fidedigna del verdadero Jesús. Segunda entrevista. El Dr. Daniel B. Wallace. Espeluznantes escapes de la muerte, coincidencias sorprendentes, estrambóticos giros del destino, eventos extraños. Tarde o temprano todos los reporteros reciben el encargo de sus editores de escribir un corto artículo acerca de alguna insólita circunstancia digna de un hueco en el museo Ripley's Believe It or Not. Con los años he descubierto mi propio cupo de esta clase de artículos. La gente los lee con los ojos abiertos. A continuación, ponen a un lado el periódico y exclaman: ¡hay que ver! ¡Qué cosa tan increíble! Son el tipo de artículos que la gente reenvía a sus contactos por Internet. Por singular, la historia de Daniel B. Wallace daría para uno de estos artículos. Aunque Wallace no sabía casi nada de griego, aprendió de manera autodidacta hasta convertirse en uno de los expertos más destacados del mundo en griego antiguo, y lo hizo estudiando libros de texto de griego que él mismo había escrito. De acuerdo, esto exige sin duda una explicación. En primer lugar, un poco de trasfondo. Wallace es profesor de Nuevo Testamento en el Dallas Theological Seminary y una de las autoridades de ámbito mundial por lo que respecta a la crítica textual. El título de su tesis doctoral sugiere lo especializado que puede ser el estudio del griego del Nuevo Testamento. The article with multiple substantives connected by K in the New Testament, Semantics and Significance. Wallace ha realizado estudios de postdoctorado en la Tyndale House, Cambridge, así como en la Universidad de Tübingen y en el Institute for Neutestamentliche Textforschung, ambas instituciones de Alemania. Actualmente es director ejecutivo de un nuevo instituto dedicado a la crítica textual.
el Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento, cuyo objetivo es preservar digitalmente los manuscritos del Nuevo Testamento para que tanto los estudiosos como otros interesados puedan examinarlos en Internet por medio de un software de mejora. Entre los años 2002 y 2006, el centro realizó más de 35.000 fotografías digitales de alta resolución de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, entre los que había varios textos recién descubiertos. Wallace ha viajado por todo el mundo para poder estudiar personalmente manuscritos antiguos y ha visitado el Vaticano, la Universidad de Cambridge, el Monte Sinaí, Estambul, Florencia, Berlín, Dresde, Colonia, Patmos, Jerusalén y otros enclaves. Fue editor del Senior del Nuevo Testamento de la New English Translation of the Bible, NET, que tiene más notas explicativas a pie de página que cualquier otra traducción bíblica de un solo volumen publicada hasta hoy, y es miembro del prestigioso Studium Novi Testamenti Societas. Sus artículos han aparecido en New Testament Studies, Novum Testamentum, Biblica Westminster Theological Journal y en el Bulletin for Biblical Research. Además, ha aportado 40 artículos al Nelson Illustrated Bible Dictionary y expone más de 150 ensayos acerca de estudios bíblicos en la página web de la Biblical Studies Foundation. Entre los varios libros que ha escrito, junto con otros autores, está el popular Reinventing Jesus, donde critica el libro de Ehrman. Jesús no dijo eso. Pero entre los seminaristas, Wallace es más famoso por su libro de texto Gramática griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, que utilizan más de 2/3 de las escuelas que enseñan griego de nivel intermedio, entre las que están la Yale Divinity School, el Princeton Theological Seminary y la Universidad de Cambridge. Cuando terminó la redacción de este libro de texto, Wallace sufrió una terrible encefalitis viral que le confinó a una silla de ruedas durante más de un año y le produjo grandes pérdidas de memoria. Llegó hasta el punto de tener dificultades para recordar el nombre de su esposa. Finalmente perdió casi totalmente los conocimientos de griego, que fue lo que le llevó a utilizar su propio libro, entre otros, para aprender de nuevo el difícil idioma de la antigüedad. Y esto, como suele decir el comentarista de radio Paul Harvey, es el resto de la historia. En el mundo de los críticos textuales, el nombre de Wallace es uno de los pocos que se pueden pronunciar de manera apropiada junto al de Ehrman. Esto es lo que me llevó a llamar a la puerta de su casa, de las afueras de Dallas, un viernes por la tarde, que en la casa de los Wallace resultó ser la noche de la pizza. Nos sentamos a la mesa de la cocina y disfrutamos de la cena y una conversación informal, y después pasamos a su oficina, una biblioteca de madera oscura, de 2 pisos y con capacidad para 6.000 libros. Wallace, con su ingobernable pelo cano y su igualmente canosa perilla, no se pudo resistir a mostrarme su preciada posesión. Sacó cuidadosamente un grueso volumen de un estante y lo abrió lentamente sobre su escritorio. Se trataba de una de las 450 reproducciones modernas del Códice Vaticano, un manuscrito que data de menos de 250 años después de la redacción del Nuevo Testamento. Algunos dicen que el códice original estaba entre las 50 Biblias que el emperador Constantino ordenó confeccionar tras el Concilio de Nicea. Wallace pasó con suavidad las páginas de vitela para mostrarme las columnas de griego cuidadosamente escritas en caracteres unciales o mayúsculas, observando fugazmente mi reacción para ver si expresaba un apropiado reconocimiento de la belleza, historia y relevancia de aquellos manuscritos. La verdad es que estaba estupefacto. Era una copia tan detallada, hecha meticulosamente a mano en el Vaticano, que presentaba incluso los agujeros de las páginas en los mismos lugares en que los verdaderos manuscritos habían sufrido el desgaste. Para nuestra charla, nos retiramos a 2 sillones de piel, uno enfrente al otro. Llevaba una camiseta verde oscura, pantalones tejanos y calcetines blancos,
Aunque comenzaba a ser un poco tarde con sus gafas de montura de oro colgado de la nariz, Wallace estaba animado y centrado. Era fascinante. Este otrora surfista californiano, que años atrás frecuentaba las agitadas aguas del Newport Beach, disfrutaba ahora pasando incontables horas en austeros monasterios y polvorientas bibliotecas por Europa y Oriente Medio, fotografiando con mucho esfuerzo los antiguos manuscritos a fin de preservarlos para uso de los eruditos. Mi plan era conducir la conversación hacia la cuestión de si podemos realmente confiar en la descripción de Jesús que encontramos en los textos que hemos heredado a lo largo de los siglos. Sin embargo, esto significaba inevitablemente sacar a colación a Ehrman. Posibilidad, probabilidad, certeza. Un erudito conservador ha escrito que Ehrman tiene fuertes motivos personales para escribir, y el hecho de que la prosa no se le dé del todo mal hace que todo el asunto sea todavía más seductor, dije. ¿Pero no es esto acaso un arma de dos filos? Los eruditos que defienden la confiabilidad del Nuevo Testamento también pueden ser acusados de parcialidad. Respuesta. No se puede interpretar el texto sin ciertas tendencias. No obstante, hemos de retar a nuestras tendencias tanto como nos sea posible, contestó Wallace, echándose peligrosamente atrás en su sillón giratorio hasta que éste protestó con un chirrillo. Una de las maneras de hacer esto es buscar puntos de vista compartidos por más de un grupo de personas. El hecho es que hay eruditos de todo el espectro teológico que afirman que en todos los puntos esenciales, no en cada particular, sino en todos los puntos esenciales, nuestros manuscritos del Nuevo Testamento proceden de los originales. Las afirmaciones de Ehrman las suscriben tan solo una minoría muy exigua de críticos textuales. Francamente, no creo que Ehrman se haya esforzado en desafiar sus propias tendencias. Considero que lo que ha hecho ha sido más bien nutrirlas. En un sentido, observé yo, da la impresión de que de lo que ha hecho Ehrman ha sido simplemente contar al gran público las cuestiones que los críticos textuales han estado tratando de resolver durante largos siglos. Respuesta. Exactamente. Ha descorrido la cortina y ha puesto el trabajo de los eruditos ante el gran público, y esta revelación ha alarmado a muchos cristianos que no estaban bien equipados para entender completamente las cuestiones relativas a la crítica textual, dijo Wallace. No obstante, en otro sentido, Ehrman intenta crear grandes dudas respecto al contenido del texto original, utilizando más la insinuación que la sustancia. Los lectores acaban con muchas más dudas acerca de lo que dice la Biblia que las que cualquier crítico textual de nuestros días tendría jamás. Creo que Ehrman ha exagerado sus argumentos. Gordon Fee, un respetado erudito del Nuevo Testamento, lo expresa así. Lamentablemente, Ehrman convierte demasiado a menudo lo que es mera posibilidad en probabilidad y la probabilidad en certeza, cuando existen otras razones igualmente viables para explicar la corrupción textual. Eché un vistazo a mis notas. ¿Cómo respondería usted a la pregunta de Robert Funk, quien, junto con sus coautores del Seminario de Jesús, plantea ¿por qué, si Dios se tomó tantas molestias para preservar un texto inerrante para la posteridad, el Espíritu no aseguró la preservación de algunas copias originales de los Evangelios? Wallace se rió. Respuesta. A juzgar por el modo en que la Iglesia medieval veneró toda clase de reliquias, es bueno que Dios no haya hecho esto, dijo él. Se han encontrado tantas astillas de la cruz de Jesús que con ellas podríamos construir un estadio de fútbol. ¿Hemos pensado en el caos que se formaría si alguien afirmara tener un original de algún libro bíblico en particular? ¿O si realmente tuviéramos los originales intactos, qué sucedería? Creo que tales manuscritos se verían venerados, pero no examinados, serían objeto de adoración, pero no de estudio. Wallace se echó para adelante en su sillón para subrayar lo que estaba diciendo y añadió: Dios no quiere que adoremos nada ni a nadie aparte de Él. Esto incluye su palabra. Francamente, la pregunta de Funk me parece ingenua y quizás también un poco arrogante. ¿Quién es Él para establecer parámetros respecto al modo en que Dios ha de actuar? Y por otra parte, su idea presupone que no es posible recuperar el texto original. Esencialmente,
Los eruditos no tienen que plantear conjeturas respecto a la posible redacción del texto original. Tenemos la redacción del original en algún lugar de los manuscritos. A efectos prácticos, podríamos decir que la redacción del original se encuentra en el texto de los Nuevos Testamentos griegos que se han publicado o en sus notas a pie de página. En este punto señalé que Mark D. Roberts, doctorado por Harvard en estudios religiosos, dijo que aunque Dios hubiera preservado los documentos originales del Nuevo Testamento, es muy probable que los escépticos dijeran simplemente: ¡qué bien! Esto es fantástico, pero aún así, esto no demuestra que lo que contienen está divinamente inspirado. La Biblia es un libro humano, tengamos o no los manuscritos originales. Creo que lo que dice Roberts es cierto, dijo Wallace. Aunque tuviésemos los originales, los escépticos que están comprometidos filosóficamente con su posición darían otro sentido a este hecho. Muchos escépticos solo son liberales en apariencia. En realidad son una especie de fundamentalistas. Martin Engel dijo que la única diferencia entre un fundamentalista y un liberal radical son sus presuposiciones. Sus métodos son los mismos. Comienzan estableciendo la conclusión a la que quieren llegar y a continuación seleccionan todas las pruebas que sirven a sus propósitos, en lugar de estar receptivos a lo que las pruebas realmente pongan de relieve. Inspiración, inerrancia e infalibilidad. Quería aclarar bien el sentido de algunas palabras desde el comienzo. La Biblia dice que toda la escritura es exhalada por Dios. Dije, exactamente, ¿cuál creen los cristianos que fue el proceso por el que Dios creó el Nuevo Testamento? Respuesta. No se nos dice mucho respecto al proceso de la inspiración, pero sabemos que la Biblia no fue dictada por Dios, contestó Wallace. Fijémonos en el Antiguo Testamento. Isaías utiliza un vocabulario muy extenso y a menudo se le considera el Cervantes de los profetas hebreos, mientras que Amós era un sencillo campesino con un vocabulario mucho más modesto. No obstante, ambos libros fueron inspirados. Evidentemente esto significa que no hubo un dictado verbal para escribir su libro. Dios no buscó taquígrafos, sino hombres santos. Entonces, ¿cómo se produjo la inspiración? Pregunté. Tenemos algunas claves en las citas que hace Mateo del Antiguo Testamento, donde dice: esto es lo que dijo el Señor por medio del profeta. La expresión «dijo el Señor» sugiere que Dios es el agente final de la profecía. Por medio del profeta sugiere un agente intermedio que utiliza también su personalidad. Esto significa que Dios no dictaba al profeta. La idea es más bien que mediante visiones, sueños, etc., Dios comunicaba su mensaje y el profeta lo expresaba con sus propias palabras. De modo que, durante este proceso, no hay coerción de la personalidad humana y, sin embargo, el resultado final es exactamente lo que Dios quería comunicar. Quería un resumen conciso y le dije: complete esta frase. Cuando los cristianos dicen que la Biblia es inspirada, ¿quieren decir qué? Respuesta: que esta es tanto la palabra de Dios como las palabras de los hombres. Lewis Sperry Chafer lo expresó con claridad. Sin violar las personalidades de los autores, estos escribieron con sus sentimientos, capacidades literarias y preocupaciones. Pero al final Dios podía decir: esto es exactamente lo que deseaba escribir. Sorprendentemente, los autores del Nuevo Testamento ni siquiera sabían que estaban escribiendo la Escritura. De modo que, obviamente, Dios estaba obrando entre bastidores. En último término, creo que esto es un milagro mayor que una Biblia procedente directamente del cielo en tablas de oro, puesto que los libros de la Biblia son un producto colectivo que los hombres abrazaron como algo propio, aunque al final, y muchas veces, solo en un periodo muy posterior, reconocieron que hubo otro autor entre bastidores. No fue hasta que se redactó uno de los últimos libros del Nuevo Testamento que Pedro utiliza el término escritura con referencia a las cartas de Pablo. Wallace se detuvo un momento, aparentemente ponderando la conveniencia de hacer un comentario más. Lamentablemente, dijo tomando de nuevo la palabra, algunos evangélicos tienen lo que un erudito llamó una bibliografía doceta. Un momento, dije, va usted a tener que definir eso. Esto significa que consideran la Biblia solo como un producto divino y no también humano.
Muchos estudiantes comienzan en el seminario con esta concepción. En una ocasión me incliné a mirar la traducción de un texto en griego que un estudiante estaba realizando en un cuaderno de ejercicios y dije, debe de ser un pasaje del Evangelio de Marcos, porque la gramática es muy mala. El joven se sorprendió. Le dije, pues claro que sí. El griego de Marcos es uno de los peores del Nuevo Testamento. Pero esto no afecta a la inspiración, porque se trata de lo que el producto es y no de cómo es comunicado. Si Juan Ramón Jiménez escribía gitano, elegido, rígido, todo esto con J, y demás idénticos fonemas con J, y se le concedió el Premio Nobel de Literatura, podemos entonces permitir que Marcos tenga sus propias licencias gramaticales. Ahora, termina esta frase, por favor, dije. Cuando los cristianos dicen que la Biblia es inerrante, ¿quieren decir qué? Respuesta. Quieren decir una serie de cosas distintas. Algunos utilizan el término como si de una varita mágica se tratase, pues se acercan a la Biblia como a un moderno libro de texto de ciencia e historia, es decir, como un texto perfecto hasta la última letra. Algunos cristianos dirían, por ejemplo, que las palabras de Jesús están en letras rojas porque esto es exactamente lo que dijo. Si comparamos el mismo incidente en distintos evangelios, observaremos ciertas diferencias de redacción. Lo de las letras en rojo está bien mientras no pensemos en términos de citas absolutamente exactas, como las de una grabadora. En el texto griego, tales citas no están consignadas entre comillas. En la historiografía antigua, lo importante era transmitir correctamente lo esencial de lo que se había dicho. La otra idea de inerrancia, que se encuentra al otro lado del espectro, es que la Biblia es veraz en aquello que trata. Por tanto, no podemos tratarla como un libro científico o como un documento histórico del siglo XXI. ¿Cómo define usted la infalibilidad?, le pregunté. Respuesta. Mi definición de infalibilidad es que la Biblia es fiel en lo que enseña. Mi definición de inerrancia es que la Biblia es veraz en lo que trata. De modo que la infalibilidad es una doctrina más fundamental que dice que la Biblia es fiel por lo que respecta a la fe y su práctica. La concepción de inerrancia se construye sobre esta doctrina y dice que la Biblia es también veraz cuando se trata de cuestiones históricas. Sin embargo, esta veracidad hemos de entenderla en vista de las prácticas históricas del siglo I. De modo que, si tuviéramos que construir una pirámide de bibliología, el amplio fundamento sería: creo que Dios ha llevado a cabo grandes hechos en la historia, y la Biblia ha consignado algunos de ellos. Sobre esto estaría: la Biblia me dice la verdad cuando se trata de cuestiones de fe y práctica, y en la parte superior estaría: la Biblia es veraz en lo que trata. Lamentablemente, algunos han invertido la pirámide y quieren que descanse en su parte superior. Cuando esto es así, viene alguien como Eggman disparando contra los soportes de la inerrancia y es como si toda la pirámide se desplomara. Eggman acaba echándolo todo por la borda. El problema es que estaba posicionando sus prioridades de un modo erróneo. Es casi como si Eggman estuviera diciendo: encuéntrame un solo error y echaré por la borda toda la Biblia. Dije, eso es algo que se oye en algunas escuelas cristianas ultraconservadoras. Por favor, este acercamiento es terriblemente ingenuo, exclamó Wallace. Hace de la Biblia la cuarta persona de la Trinidad. Es como si hubiera de ser adorada. De hecho, algunos cristianos han llegado a decirme: tanto a Jesús como a la Biblia se les llama la palabra. Por tanto, yo adoro la Biblia. Esto es inquietante.